Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a adentrarnos de lleno en algo realmente fascinante, los orígenes, la teología y la estructuración del bahaísmo, también conocido como la fe bahaí. En los próximos minutos vamos a desgranar los cimientos de la que se considera, literalmente, la religión mundial independiente más joven de la historia. Veremos qué rige la vida de sus seguidores y, sobre todo, cómo se organizan a nivel global. Empecemos. Para entender de qué estamos hablando, fijamos en esta cifra, 8 millones. Desde que se fundó, allá por 1844, la fe Bahá'í ha crecido de una forma verdaderamente espectacular hasta superar los 8 millones de fieles. Y ojo, porque no es para nada un fenómeno local. Estamos hablando de una presencia en 247 países y territorios, agrupando a personas de más de 2.100 grupos étnicos, una escala global en toda regla. Bueno, para entender cómo funciona todo esto, vamos a seguir 4 pasos muy sencillos. Primero, veremos los fundamentos y los 3 pilares teológicos. Segundo, repasaremos las 4 figuras centrales de su historia. Tercero, nos meteremos en los principios y las leyes religiosas de su día a día. Y por último, su orden administrativo. Vamos con la primera parte, fundamentos y 3 pilares, la base teológica de la fe Bahá'í. A ver, hay algo fundamental que debemos aclarar desde el minuto 1. Aunque tiene orígenes persas, la fe Bahá'í no es, para nada, una secta del Islam. Es una religión monoteísta, abrámica, totalmente independiente. Su teología es como un gran edificio que se sostiene sobre 3 pilares de unidad. El primero es la unicidad de Dios, es decir, existe un solo ser supremo incomprensible para nosotros. El segundo es la unidad de la humanidad, la idea de que todos somos literalmente una sola raza, y por eso celebran lo que llaman la unidad en la diversidad. Y el tercer pilar es la unidad de la religión. Y precisamente ese tercer pilar nos lleva a un concepto súper interesante, la revelación progresiva. Imaginemos que las grandes religiones del mundo no son instituciones que compiten entre sí, sino que son más bien como los distintos cursos de un único plan de estudios escolar. Para el bahaísmo, la verdad religiosa no es algo estático. La idea es que Dios va enviando mensajeros sucesivos, como Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Mahoma y finalmente Bahá'u'lláh, para ir adaptando el mensaje justo al nivel de madurez y a las necesidades de la humanidad en cada época de la historia. Pasamos al punto 2. 4 figuras centrales. La evolución del liderazgo religioso. La historia del bahaísmo es básicamente una transición que se planificó al milímetro durante más de un siglo. Todo arranca en 1844 con el Bab. Luego llega la proclamación de Bahá'u'lláh en 1863. Después, Abdul-Bahá asume el mando para llevar la fe a nivel global. Y finalmente, esta línea de liderazgo de una sola persona se termina cuando fallece Shoghi Effendi en 1957, lo cual prepara el terreno para que empiecen a administrarse de forma completamente colectiva. El papel del primer líder fue absolutamente clave. Sayyid Ali Mohammed, al que conocían como el Bab, que significa la puerta, empezó su movimiento en la ciudad de Shiraz con una meta clarísima: desmantelar por completo el orden antiguo. Al declarar que la ley islámica ya no estaba vigente, creó el espacio que hacía falta para una nueva revelación. Claro, esta ruptura tan radical provocó una persecución terrible, y al final lo ejecutaron en Tabriz en 1850. Pero ese sacrificio fue la chispa que lo encendió todo. Todo esto allanó el camino para Mirza Hussein Ali. Él tomó el título de Bahá'u'lláh, que significa la gloria de Dios. Él es el fundador real, y en 1863 anunció que era la figura que el Bab había prometido. Y es increíble porque a pesar de pasar 40 años exiliado y en prisión, viviendo en condiciones durísimas, fue capaz de escribir más de 100 volúmenes sagrados. Entre todos ellos destaca el Kitab-i Aqdas, que es el libro donde se establecen todas las bases doctrinales de la fe. Para que nos hagamos una idea, esto funcionó exactamente igual que una carrera de relevos. Cada uno pasó el testigo en el momento perfecto. El Bab hizo la ruptura necesaria. Bahá'u'lláh trajo la nueva ley sagrada. Su hijo, Abdul-Bahá, actuó como intérprete y se encargó de llevar la religión a Occidente. Y para rematar, Shoghi Effendi, conocido como El Guardián, tradujo todos los textos y diseñó toda la arquitectura administrativa para que en el futuro la religión se gobernara por sí misma. Llegamos a la tercera sección. Principios y leyes religiosas, la práctica diaria y social. Una cosa muy curiosa del bahaísmo es que exige llevar la espiritualidad a la calle, al mundo real. Pensad por un momento en lo revolucionario que era esto en la Persia del siglo XIX. Estamos hablando de exigir igualdad total de derechos entre hombres y mujeres, promover que la religión y la ciencia tienen que ir de la mano, impulsando a la gente a investigar la verdad por sí mismos. Y a eso sumadle la educación universal obligatoria y la idea de tener un idioma auxiliar global. Son principios que sinceramente suenan súper modernos hoy en día. Luego, a nivel personal, sí que hace falta bastante disciplina.
Hay cosas obligatorias como rezar a diario, leer los textos sagrados y hacer un ayuno de 19 días. Pero ojo, porque también hay prohibiciones muy estrictas. 0 alcohol, 0 drogas recreativas y nada de cotilleos ni murmuraciones. Y hay algo que igual choca bastante. Tienen terminantemente prohibido meterse en política partidista. Todo esto lo hacen con un objetivo muy claro: mantener a la comunidad unida pase lo que pase. Si miramos la parte económica, implementan algo llamado el hukukulá, o el derecho de Dios. Es una norma financiera que sugiere aportar un 19% de aquellos ingresos que te sobren una vez cubiertas tus necesidades para vivir cómodamente. Pero la palabra clave aquí es sugiere. Es una contribución 100% voluntaria, y todo ese dinero se destina íntegramente a financiar proyectos sociales y a mantener la fe en todo el mundo. Y por fin, el cuarto punto. El orden administrativo. Una fe mundial sin clero. Llegamos a lo que es probablemente la característica más alucinante de toda su organización. Y es, precisamente, algo que no tienen: un clero. No hay un solo sacerdote profesional. Ni pastores, ni imanes, ni nada por el estilo. Como vimos en esa carrera de relevos de los líderes anteriores, la propia evolución de la fe eliminó a propósito la necesidad de tener intermediarios religiosos. Entonces, sin clérigos, ¿quién manda? Pues la autoridad recae en unos consejos democráticos. Pero imaginad unas elecciones donde no hay campañas, no hay mítines ni propaganda, y de hecho ni siquiera hay candidaturas previas. Así es como eligen sus asambleas espirituales locales y nacionales. Se hace mediante voto secreto y lo único que se busca es elegir a las personas con las mejores aptitudes éticas y de servicio. Y en la cima de toda esta pirámide administrativa mundial se encuentra la Casa Universal de Justicia. Es el máximo órgano legislativo situado en Haifa, en Israel. Su función es legislar sobre cualquier tema que no esté cubierto en las Escrituras. Lo forman 9 miembros, que se eligen cada 5 años, y aquí hay un detalle institucional muy específico en sus normas. A diferencia de los consejos locales y nacionales, donde las mujeres tienen plena elegibilidad, en este cuerpo internacional en concreto, solo los hombres pueden ser elegidos. A nivel físico, esta administración se manifiesta a través de lugares realmente asombrosos, como los Mashriq el-Adhkar, que son sus templos continentales. Edificios espectaculares como el Templo del Loto en la India son el ejemplo perfecto de ese pilar de la unidad de la religión que comentábamos al principio. ¿Por qué? Pues porque sus puertas están literalmente abiertas a personas de cualquier fe, todo bajo el emblema de la estrella de 9 puntas, y gobernado desde el imponente centro mundial en el Monte Carmelo. Y bueno, después de ver todo esto, nos queda una gran pregunta para la reflexión. ¿Cómo es posible que una religión de esta magnitud, con 8 millones de personas de culturas radicalmente distintas, consiga prosperar, organizarse a nivel mundial y mantenerse tan firmemente unida sin contar con un solo sacerdote o líder carismático local? Es un auténtico rompecabezas teológico y organizativo que realmente invita a reflexionar sobre cómo pueden llegar a funcionar las instituciones de creencias en la actualidad. Ha sido un placer compartir esta exploración con todos vosotros. ¡Hasta la próxima!